Buenos días en este domingo que se ve muy radiante. Nuevamente con ustedes para presentarles el análisis internacional de la que ya nos iremos acostumbrando todos los domingos. Esta vez me interesa mucho comentar lo importante que es para Venezuela el hecho de que se estén dando las condiciones para un diálogo y un entendimiento que permita el levantamiento de las sanciones. Sé que hay muchos detractores de esta propuesta que surge precisamente de las circunstancias que hemos estado criticando sobre la situación económica venezolana y cómo son los estratos populares los que llevan la peor parte de las consecuencias de la tensión política. Entonces quería, o mejor dicho, voy a establecer tres niveles del análisis referidos, en primer lugar, lo que le escuché decir alguna vez a un amigo mío, Amílcar Figueroa, que él hablaba de un empate catastrófico. El empate catastrófico, según nuestro amigo Amílcar Figueroa, es relativo a la dialéctica. Es decir, cuando dos grupos empiezan a confrontar, como ha pasado aquí en Venezuela, entre la oposición y el gobierno bolivariano, con Chávez y ahora con Maduro, y donde ninguno ha sido capaz de vencer al otro. Y de realizarse una confrontación abierta, saldrían los dos oponentes destrozados o vencidos. En ese punto de vista, la dialéctica funciona porque los que verdaderamente se están sacrificando es a la sociedad, a toda una sociedad que, como sabemos, ha estado acostumbrada a una vida más o menos placentera, una economía holgada. Me parece que los venezolanos necesitamos un espacio para la paz y el entendimiento, y así que reitero lo que he publicado en Twitter, que vayamos todos. Sé que hay algunos compañeros de la revolución que todavía no entienden o no han sentido la magnitud de la grave crisis que tiene Venezuela y se oponen a un entendimiento que favorecerá a las grandes mayorías. En este sentido, el empate catastrófico no solamente se está viendo en la relación o las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, sino que también en el resto del mundo vemos como esas tensiones están estancadas y todos andan en la búsqueda de un acuerdo para superar y destrabar esas tensiones que lo que hacen sobre todo es dañar la economía. Entonces, de este punto de vista también vemos cómo la industria militar, los conglomerados militares de
Estados Unidos y de la Unión Europea y también Rusia no aportan mucho para que cesen las hostilidades, las provocaciones. Esa industria armamentística, en la que ahora también se incluye China como una potencia militar, basan sus intereses en las posibilidades de la guerra. Porque ¿qué puede ganar una industria militar que no venda armas si precisamente cuando hay tensiones que se tienen que resolver a través de la guerra recurren a los fabricantes de armas? Entonces hay una gran responsabilidad de las potencias en la medida en que puedan minimizar o tratar de corregir la situación para que mejore la economía y las relaciones y el comercio internacional vuelvan a su cauce normal. De todas maneras, en cualquier caso, esta situación demuestra una vez más cómo los intereses de las potencias siempre están por encima de los intereses de los ciudadanos. Otro de los temas que yo quiero ahí expresar un poco, desarrollar un poco, tiene que ver con Bloomberg. Sí, bueno, el portal Bloomberg, un portal muy prestigioso, precisamente fue el que dio la primicia de los acuerdos y las reuniones entre voceros del Departamento de Estado con representantes del gobierno de Nicolás Maduro para comenzar a explorar y ver las posibilidades de un entendimiento. El presidente Maduro señalaba que estaba preparado y que tenía sus propuestas. Entre ellas, bueno, que la ultraderecha abandone esas acciones terroristas, esas acciones desestabilizadoras y que se coloquen en la ruta de salvar la patria. Y le extendía su mano de manera que así inició esta primera etapa de exploración, de entendimiento en lo que se ha llamado el diálogo nacional, donde se sumó toda la derecha venezolana a participar. Estamos viendo cómo ya Juan Guaidó, Estados Unidos ya no lo cataloga como el presidente de Venezuela. Eso forma parte de las exigencias para el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro también está exigiendo a Juan Guaidó que rinda cuenta de todos los activos del que él ha dispuesto y una rendición de cuenta general de todas sus actividades. Quizás muchas de las cosas que está solicitando tanto la oposición como el gobierno venezolano no serían posibles, eso es lógico. Pero en el caso de los denominados presos políticos, Maduro ha hecho algunas concesiones, sobre todo con unos directivos de Citgo que estaban presos y Maduro les otorgó casa por cárcel.
Es como un gesto de buena voluntad, como para tratar de ganar la confianza. Y un tema que tiene que ver con la política que he denominado la, la mitología política. Este es un concepto que quiero desarrollar, un concepto nuevo, porque aún nosotros, los revolucionarios, los que estamos afiliados a la causa revolucionaria, estamos viendo cómo la misma historia, por el peso de la historia, nos ha puesto en evidencia las cosas que ya son y no son posibles. Por ejemplo, el socialismo del siglo XXI o los socialismos anteriores a este no fueron posibles. La Unión Soviética había establecido el socialismo cuando cayó el imperio de Rusia, poco antes de la Primera Guerra Mundial. Los soviets, con Lenin al frente, eh, pudieron establecer un Estado socialista bajo las premisas del marxismo. Pues bien, yo voy a apelar aquí a una referencia muy importante que da testimonio y es una persona que muchos conocemos, el profesor Enrique Dussel, que es un filósofo, historiador, uno de los hombres mejores informados en el mundo. Ha recorrido casi todo el mundo. Él es políglota, habla diferentes idiomas. Y como historiador, tuvo la oportunidad de ir a la biblioteca de Carlos Marx en Alemania, y él hace referencia a que ahí están los manuscritos de Carlos Marx. Estos manuscritos escritos, puño y letra de Carlos Marx, no establecen el socialismo como un método o el establecimiento de un sistema. Carlos Marx no era utopista. Una de las teorías de Carlos Marx era el materialismo histórico, que podríamos denominarlo de esta manera. El materialismo histórico es lo que hace la gente, lo que hace el pueblo, lo que va construyendo en su devenir histórico. No se trata tampoco de un pragmatismo. Se trata de que tenemos que entender que la realidad nos muestra un camino. Aunque nosotros nos hayamos establecido unas estrategias, unos planes, a veces el mismo desarrollo de la historia no te da las condiciones para que se den tal cual como uno lo aspiraba. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Todavía el presidente Nicolás Maduro cree que va a haber socialismo. Y no es que voy a desmentirlo, a lo mejor pudiera ser que en un tiempo futuro pueda darse algunas condiciones, pero en este momento es imposible. En los países donde hay socialismo es que ha habido un acuerdo entre los factores sociales.
entre los factores sociales, llámese las clases trabajadoras, el Estado, factores como la religión, las iglesias, sobre todo con la clase más pudiente de esos países, como en el caso de los países del norte de Europa, muchos de ellos exhiben un modelo socialista. Pero ¿qué requiere un modelo socialista? Por ejemplo, en el caso de los países nórdicos, las grandes fortunas han llegado a unos acuerdos de estabilidad política que les conviene, por supuesto, para que la economía fluya bien. Y entonces los trabajadores, obreros, ganan un salario que les permite por lo menos la capacidad de ahorro, poco a poco para ir abonando las carreras universitarias de sus hijos. Eso pasa allá en el norte de Europa, pero Venezuela no tiene este tipo de tradición. Para hacer un modelo socialista se requiere de contar con una burguesía, óiganlo bien, una burguesía nacional, que es la que posee la capacidad de invertir. Y Venezuela no ha tenido nunca una tradición nacionalista. La burguesía venezolana siempre, desde los años 1939, cuando empezaron los gringos a sacar petróleo y asfalto de Venezuela, que se comenzó a crear la burguesía venezolana, siempre han tenido la mirada puesta en Estados Unidos, siempre. Inclusive yo puedo decir que más allá, porque uno en la época de la liberación, la época de Simón Bolívar, que cruzó a toda América Latina dando libertad, siempre estuvieron los espías norteamericanos siguiéndole los pasos a Bolívar. Y vieron una debilidad en Páez, que era muy ambicioso, siempre lo fue. Y las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela eran con Páez, tanto así que el gobierno de Estados Unidos de aquella época lo invitó y lo recibieron como una gran personalidad. Ya sabemos que era porque ya se sabía, los gringos sabían que Venezuela era una gran reserva de petróleo, que teníamos una gran reserva de petróleo en nuestro país. Pues bien, entonces esto que está haciendo el presidente Maduro, yo no quiero ser abusador ni irrespetuoso, pero creer que se puede hacer el socialismo con una burguesía que está al servicio de los Estados Unidos es una mitología. Es un mito que aún muchos creen y piensan que pueda ser posible. Me parece que de este punto de vista ya debemos establecer los mecanismos para ir superando y construyendo un nuevo modelo social, económico y político sobre la base de nuestras realidades, sobre la base de nuestras capacidades. A mí me parece que el diálogo va a permitir que surja una nueva etapa de Venezuela donde tengamos más conciencia, abandonemos la mitología. Cuando hablo de mitología hablo de cosas utópicas que no tienen basamento en la realidad y que no se han visto.
Hay una referencia histórica acerca del socialismo y tiene que ver que cuando los españoles conquistaron América Latina, en el Paraguay los guaraníes tenían un sistema económico comunista, eso sí, a nadie le faltaba la comida y todo se repartía por igual. Era como un comunismo primitivo de eso del que señalaba Carlos Mar. Y los curas, que eran los que estaban responsables ahí, creo que eran bueno, una orden de sacerdotes que tenían a su cargo la administración de los territorios guaraníes. Entonces se dieron cuenta que ese sistema les funcionaba muy bien. Estos curas quedaron asombrados, le hicieron una gran reseña eh, que llevaron después a Europa. Entonces llegó en un momento en que había un proceso también de transformación en Europa y ellos, los principales intelectuales de Europa como Blanche, entre otros, leyeron todas estas reseñas y todos estos libros que trajeron los curas de allá del Paraguay y entonces les asombró y empezaron a diseñar. Empezaron a diseñar unos modelos, algunas propuestas e ideas para que Europa, ahí empezó el origen del socialismo. Pero como decía Carlos Marx, una realidad puede ser que funcione en un determinado momento histórico, pero no es repetible. Entonces yo creo que vamos a tomar en cuenta, recomiendo tomar en cuenta que debemos no ser hipermaterialistas. Por ejemplo, hay cosas como la muerte que no tiene explicación desde el punto de vista material, porque sabemos que es muy difícil el dolor cuando se pierde a un ser querido y ese dolor, cuando nosotros nos damos cuenta que hay algo más allá, ahí la mitología sí funciona. Por ejemplo, ¿cómo se explica la muerte si la gente dice, bueno, ¿para qué yo voy a hacer tantas cosas? ¿Porque yo voy a trabajar tanto? Si al final uno se muere y ya. No, pareciera así como que algo fatalista donde no se trasciende. Entonces, ese vacío, ese vacío lo cubrió la mitología, como las religiones, los cuentos, las historias de nuestros antepasados. Si no existieran las religiones, la vida y la muerte no tendrían explicaciones con algún sentido esperanzador. Al menos las religiones te dan la esperanza de que hay una vida más allá de la muerte o un espacio donde uno pueda redimirse. En todo caso, con esto termino, con estas reflexiones, eh, sobre todo en el caso de la mitología política. Me parece que el presidente Nicolás Maduro tiene que poner los pies en la tierra, pero bien fuerte,
Y yo sé porque yo estuve en el gobierno, conocí a muchos, soy amigo de Delcy Rodríguez, de Jorge Rodríguez, y sé que no es fácil, no es fácil. Los venezolanos hacemos política de una manera muy fuerte, muy competitiva. Y nuestros oponentes se convierten prácticamente en enemigos. Y precisamente eso es de lo que se trata la política, tratar de que tu enemigo se convierta en amigo. Y no es que esté haciendo una mea culpa, pero sí tenemos la política, sobre todo en Venezuela, es una actividad de mucho riesgo y se necesita tener mucho temple y no andar solo por ahí y no estar hablando más de lo necesario. Bueno, con esto me despido. Hasta el próximo domingo. Muchas gracias. Espero que compartan este video a otros a través de mi canal en YouTube, Rearme Ideológico. Hasta luego.